Buen día a todos los hermanos, bendiciones para todos, que el Señor les guarde en este día tan especial, tan hermosa, una mañana fresca y seguramente los hermanos como nosotros también aquí en casa extrañamos esa comunión con los hermanos para rodear juntos la palabra del Señor y también recordar aquel hecho en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, participando de los símbolos. De hecho, en alguna medida los hermanos, entiendo que en cada lugar, en alguna medida, tienen su tiempo, están rodeando en familia, recordando aquel hecho glorioso. Pero ya Señor va a intervenir y dentro de poco tiempo seguramente tendremos de nuevo el privilegio de estar reunidos y cantar himnos de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Así que agradezco a los hermanos que fueron puntuales también para estar conectándose, para compartir juntos humildemente este tema que hace rato venía pensando y que he compartido también en varios lugares sobre la carrera cristiana. La carrera cristiana y cómo queremos terminar. Pero antes de leer la palabra de Dios, vamos a tener un momento de oración. La oración es importante. Aunque mucho ya he orado por este tema y oro al Señor a que llegue al corazón de todos los hermanos que escuchan, que están ahí, los que van a escuchar, y que realmente Señor produzca una obra espiritual y cada uno pueda examinar su propia carrera, cómo va corriendo. Así que, hermano, vamos a dirigirnos a Dios en oración brevemente. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por esta hermosa mañana, por la vida, por la salud que nos das. Gracias por todas tus provisiones y gracias especialmente por la salvación tan grande. Por nuestro Señor Jesucristo, por su obra en la cruz. Gracias por tu palabra que tenemos con nosotros. Y ayúdanos a entender en esta mañana sobre este tema de esta carrera que nos toca, Señor, correr a cada uno. Que podamos terminar bien, llegar bien al objetivo, conforme a tu voluntad perfecta. Gracias por los hermanos y encomendamos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije en principio, hace un tiempo que venía pensando sobre este tema, porque me parece importante. Como bien sabemos, cuando una persona se convierte a Cristo, entrega su vida a Cristo, el Señor nos pone en la pista para correr esta carrera. Como dice la Biblia, la carrera que tenemos por delante. Y de hecho, si yo te pregunto, ¿cómo quieres terminar tu carrera? En mi caso, a mí me gustaría terminar bien, llegar bien, terminar con gozo y recibir el premio. Pero para correr bien la carrera, como dice Pablo, que el que lucha como atleta
no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay ciertas reglas, ciertas cosas que hay que tener en cuenta, porque en esta carrera no es fácil. Todos van a coincidir que la vida espiritual no es fácil, ¿no? La Biblia advierte y dice, Pablo, por ejemplo, que todos los que quieren vivir piadosamente una vida espiritual en santidad, entonces padecerán persecución. Hay persecución de todo tipo. Hay aflicción, hay tropiezo, en fin, hay cosas que hay que ir sorteando. Hay que ir adelante, mirar hacia adelante. Nunca tenemos que detenernos a controlar, a mirar, sino que nuestra mirada debe estar allá, en el blanco, en el Señor Jesús, como vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 12. El capítulo 11 de Hebreos, ustedes lectores de la Biblia, habla de los héroes de la fe, los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron, dice la Biblia, buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Y dice que Dios provee alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso en el capítulo 12, el primer versículo dice, por tanto, teniendo en cuenta esto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, estos testimonios de fe que tenemos en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en esta carrera todos estamos corriendo y nadie está compitiendo el uno con el otro. Yo no estoy compitiendo con nadie. Yo tengo que correr mi propia carrera y tú también, creyente, salvado por la gracia del Señor, estás corriendo tu carrera. Y todos tenemos que terminar y terminar bien para recibir el premio, porque el premio, la recompensa, galardones, ahí lo tendremos al final de la carrera. Va a llegar un momento dado en que estaremos delante de aquel gran árbitro que nos observa y nos presentaremos delante de él. La Biblia dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Compareceremos ante un tribunal donde el árbitro, el juez, el bema, va a ser Cristo mismo, donde se va a hacer una evaluación de nuestro trabajo, de nuestra obra, y depende de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, entonces tendremos recompensa al final de la carrera. El Señor nos observa y está observando miles, millones de creyentes que han comenzado la carrera ya, yo no sé cuántos años ya has comenzado. Yo hace muchos años que conozco al Señor, que entregué mi corazón a Cristo, y desde ese momento también yo estoy corriendo la carrera y no sé hasta cuándo va a terminar. Estuve mirando, por ejemplo, en un Juan el Bautista. La Biblia dice en Hechos 13 que antes de la venida del Señor, Juan
predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, era su ministerio. Pero después dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, cuando Juan terminaba su carrera, en Hechos 13, 25, y él terminó, Juan el Bautista, pero ¿cómo terminó? La Biblia relata que él murió en la cárcel decapitado. El apóstol Pablo también terminó la carrera. ¿Y cómo terminó? También de la misma manera. Y entonces, en esta competencia, cada uno tenemos que correr. Pablo, en una parte de la Escritura, dice en Filipenses 3, hablando de esta carrera, dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, que proseguir, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él ya, esta carta a los filipenses, escribió en su segundo encarcelamiento en Filipos, escribió de la cárcel de Roma a los filipenses, y Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y al final de su vida, Pablo dijo estas palabras. En 2 Timoteo 4 dice, versículos 6 y 7 dice, y 8 también, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona del vencedor, la corona de justicia. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y bueno, en algún momento dado cada uno vamos a terminar nuestra carrera, ¿no? Yo no sé cómo, pero llegaremos al final. Llegaremos al final. Pablo también dijo, cuando uno lee, ahí en Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. Esas cosas que muchas veces nos impiden. Que Pablo era consciente también. Él dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. De ninguna cosa me va a impedir. No hago caso, no le voy a hacer caso. No me va a trastornar. Ni mi propia vida. Ni mi propia vida. Y esto concuerda con lo que dijo el Señor. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Aquí la cuestión es perder para ganar. A lo mejor perdemos cosas valiosas en esta vida, pero hay algo mucho mejor que las cosas de esta vida, las cosas eternas. Y Pablo dice, quiero acabar mi carrera ¿cómo? Con gozo. Quiero terminar bien, acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A nadie, Pablo también dijo en una parte que él no quería correr en vano. Por ejemplo, él dice a los filipenses precisamente, capítulo 2, versículo 16, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿A alguien le gustaría correr en vano, trabajar en vano, sin sentido, sin objetivo? Pablo dice, yo no quiero correr en vano. Correr así, sin sentido. Trabajar sin tener metas. Y así también la vida espiritual. Nosotros hemos sido llamados por Dios con un propósito. Él tiene un propósito en tu vida y en mi vida también. Y cada uno somos responsables de descubrir, saber cuál es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida también. Cada uno tenemos que saber esto. Y sabe, la pregunta más importante que todo cristiano debería hacerse. Ustedes seguramente saben la conversión de Saulo. Y ahí Saulo, el Señor le llevó a tierra y levantándose, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y podemos pensar y analizar que esa es la pregunta más importante para todo verdadero creyente, para todos nosotros. Decir al Señor, después de nuestra conversión, después de recibir esa gracia de Dios, cada uno se haga la misma pregunta y esta oración al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero entender, quiero saber, quiero descubrir qué propósito tienes para mi vida. Y el Señor te va a enviar a un Ananías y te hará saber lo que es necesario que hagas. Después Pablo comenzó su carrera, pero sabe el miedo, el temor que tenía Pablo. Ahí en 1 Corintios, si ustedes tienen su Biblia, les voy a leer algo que el miedo que tenía Pablo. Dicen en el capítulo 9 de 1 Corintios, creo que seguramente cada uno de ustedes ya habrán leído más de una vez. Yo he leído tantas veces estos versículos, lo he aprendido de memoria, porque me parece muy importante. Dice 1 Corintios 9, desde el versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese era el temor de Pablo, quedar eliminado. Acontece
con los creyentes en esta carrera? Sí, penosamente muchos creyentes fueron eliminados, se detuvieron y ahí están, ahí al costado, y dejaron la pista, la carrera cristiana, y tal vez están ocupados en otras cosas, pero han dejado el camino correcto, la senda antigua, como dice la Escritura. Pablo dice, sí, los que corren en el estadio, hay multitud que corren, que luchan por obtener el premio, y uno solo se lleva el premio. Pero en esta carrera espiritual, en esta carrera cristiana, hermanos, todos podemos ganar. Porque no estamos, como valga la redundancia y vuelvo a repetir, no estamos compitiendo unos con otros. Cada uno corre para recibir el premio. Y ese premio no se puede comparar con el premio que se da en el mundo. Aquí dice, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, algo que se marchita, que se destruye, ¿verdad?, con el tiempo. Pero esa corona que el creyente va a recibir en la eternidad va a ser incorruptible. Una corona incorruptible. Entonces, Pablo, teniendo en mente esto, como blanco dice, yo de esta manera corro no como a la aventura, sin sentido, sino que golpeo de esta manera, peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Yo no le sirvo a mi cuerpo, dejo que el cuerpo me sirva, porque este cuerpo es importante. Este cuerpo es el que Dios va a utilizar para llevar a cabo su obra, su propósito en nuestras vidas. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, un predicador, un enseñador, alguien que está ocupando un puesto importante, al final de cuentas dice, yo mismo venga a ser eliminado. Si ustedes leen el capítulo 10 de 1 Corintios, ahí han quedado estos ejemplos, como dice aquí, sucedieron como ejemplos y están escritas ahí para nosotros, para que, en fin, cada uno cuidemos nuestro testimonio, nuestro ministerio y acabemos con gozo la carrera que tenemos por delante. Por eso seguramente Pablo, que a mi entender escribió Hebreos también, dice en Hebreos, ahí precisamente en el primer versículo, despojémonos de todo peso. Peso puede ser algo legítimo, pero ese peso puede ser un estorbo en tu vida cristiana, un impedimento. Y con ese impedimento no puedes correr bien la carrera. Hay un estorbo en tu vida. Por eso que cada uno es importante examinar su propia vida a la luz de la palabra del Señor. Hay algunas cosas que te impide, que te trastorna, alguna corrección que debes hacer en tu vida, algunas cosas que está obstaculizando tu desarrollo, tu crecimiento espiritual, tu avance en esta carrera espiritual. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchos peligros en esta carrera. Por ejemplo, si uno lee un poquito más abajo en Hebreos capítulo 12, menciona varias cosas que a mí me llaman la atención. Ahí en el versículo 3, por ejemplo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, la última parte del versículo 3. Nuestro ánimo se canse hasta desmayar. ¿Cuántos creyentes actualmente están cansados? Cuando uno está cansado, ¿qué hace?
se detiene, ¿no? O si estaba corriendo, se detiene un poco más, comienza a caminar y después definitivamente tiene que quedarse. El ánimo se cansa y algunos están desmayados. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo no sé tu realidad espiritual. Después en los versículos 12 y 13 dice, por lo cual levantad las manos caídas, desánimo, manos caídas, rodillas paralizadas. Y ustedes saben que cuando uno tiene algún parálisis en la pierna, en la rodilla, uno ya no puede caminar. Alguien te tiene que llevar a donde uno quiere, ¿verdad? Pero ¿cuántos creyentes hay con las manos caídas? Esas manos que en vez de servir al Señor, servir al prójimo y ser útil en las manos del Señor, estas manos están caídas. Las rodillas están paralizadas. Y habla, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuántos creyentes necesitan sanidad interior? Cuando hablamos de sanidad interior, estamos hablando de algo muy delicado, muy profundo, pero el Señor conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él sabe lo que uno tiene guardado en el corazón. Un poquito más abajo habla, por ejemplo, de la raíz de amargura. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Menciona ese algo que estorba, en este caso raíz de amargura, espíritu no perdonador. ¿Cuántos creyentes llevan abrigado por años rencor, hasta odio? No puede perdonar porque recibió alguna ofensa, alguna herida y no puede perdonar. Y sabe que ese espíritu perdonador puede ser un estorbo en tu vida. Contrista al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y tenemos que perdonarnos. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó a nosotros. Como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y cómo Cristo nos perdonó? ¿Porque éramos perfectos? ¿Porque merecíamos? No, precisamente porque somos pecadores, porque somos rebeldes, porque somos insensatos. Ahí está la gracia de Dios, el perdón de Dios. Qué perdonador es nuestro Dios, amplio en perdonar. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Y aquí, brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y después menciona el caso de Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano, el que tiene en poco su privilegio, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos creyentes han vendido su privilegio por un plato de lenteja, por algo terrenal, por un momento de placer, y han dejado de correr la carrera que tiene por delante? Por falta de humillación muchas veces, porque uno no quiere reconocer sus errores, ¿no? No quiere reconocer falencia en su vida, cosa que debe corregir, reconocer, no está dispuesto. Justamente aquellas cosas son estorbos, impedimentos, pecados, y por esa razón muchos están trastornados y han dejado de correr la carrera que tiene por delante. Hermanos, tengo 5 preguntas en esta mañana
que en mi estudio personal he descubierto y que me llevó a examinar mi propia vida espiritual y me ha servido de ayuda. Me gustaría compartir con ustedes estas 5 preguntas. Y quiero que tú también, que ustedes que están escuchando, se hagan la misma pregunta. Son preguntas bíblicas, sencillas, prácticas, que nos ayudará a examinar qué es lo que trastorna nuestra carrera, que no podemos avanzar. Como dije, muchos ya fueron eliminados penosamente. Otros siguen todavía con gozo. Y otros, como Pedro, cuando el Señor fue arrestado, él estaba dispuesto a defender a su maestro, estaba dispuesto a ir a la muerte inclusive, pero cuando llegó el momento de la prueba, la dificultad, cuando el Señor ya estaba preso, dice que Pedro le seguía de lejos. Y finalmente ya estaba reunido con los enemigos del Señor calentándose. Y le negó al Señor. Y la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros podemos pensar. Tú no puedes pensar y decir, por ejemplo, a mí no me va a acontecer tal cosa, tal situación. Yo no voy a permitir. No. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ya que el tiempo pasa, aquí anoté las 5 preguntas más importantes. La primera pregunta, si tienen su Biblia, yo subrayé esto en mi Biblia, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Hechos 22, 16. Una pregunta muy simple. Pablo estaba relatando su conversión y ahí viene un creyente sencillo, anónimo, llamado Ananías. El Señor le envió y le dijo a Pablo en el capítulo 22 de Hechos, versículo 14 al 16, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí este creyente Ananías le habla a Pablo, estaba ahí y le dice, Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y quiero dirigirme especialmente a los nuevos convertidos. Este mismo mensaje es para ti y para todos nosotros también, que ya hace años hemos conocido al Señor. Nosotros fuimos llamados, ¿no? Él nos escogió para que conozcamos su voluntad, para que veamos por fe al justo, puesto los ojos en Jesús y oigamos la voz de su boca, que a través de la palabra de Dios podemos oír la voz del Señor. Porque serás testigo, tú y yo somos testigos de Él a todos los hombres de lo que hemos visto y hemos oído y hemos aprendido del Señor. Y ahora viene la pregunta a Pablo, le dice Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Estuve pensando que muchos dieron profesión de fe, han manifestado su fe en Cristo, ya sea en una escuela dominical, en una reunión de evangelización o a solas con Dios, entregaron su vida a Cristo. Pero ahí pasa el tiempo y no se bautizan.
Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál será el impedimento? ¿Cuál será ese trastorno de este nuevo convertido que no siente, no entiende que debe obedecer al Señor en ese paso tan importante? Porque en el bautismo nosotros damos nuestra fe en Cristo, ¿no? Uno testifica de su fe en Cristo y se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y eso le dijo Ananías a Pablo, ¿por qué te detienes? Ahora, nosotros que ya hemos obedecido al Señor en el bautismo y que hemos avanzado ya en esta carrera, la misma pregunta tenemos que hacernos. ¿Por qué te detienes actualmente? Hay muchos creyentes que se detuvo. Está ahí. No avanza. No hay progreso. A eso la Biblia le llama niños espirituales. No crecen, no se desarrollan. ¿Cuál es el impedimento? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué te detienes en tu carrera? ¿Cuál es el impedimento, el estorbo, el pecado tal vez en tu vida? ¿Por qué te detienes? Y esto nos lleva a una segunda pregunta, En Gálatas capítulo 5, un poquito más adelante, y vamos a recordar la primera pregunta, ¿por qué te detienes? En Gálatas capítulo 5, versículo 7, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa es la pregunta. Vosotros corríais bien. Y vamos a pensar, tú comenzaste bien tu vida cristiana. No hay duda de tu conversión. Comenzaste con entusiasmo, ¿no? Con fuerza. Vosotros corríais bien. Pero dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Actualmente algo te estorba, algo te molesta. Hay impedimento en tu vida. ¿Por qué te detienes? ¿Qué es lo que te estorba y estorba tu desarrollo y en tu carrera espiritual? Esto no es de Dios. La voluntad de Dios es que corramos con paciencia. Tenemos que avanzar. Y esto nos lleva a una tercera pregunta. En el capítulo 3 del mismo Gálatas, versículo 1, Pablo dice lo siguiente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En una versión dice, oh Gálatas tontos, una frase fuerte, ¿verdad? ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Imagínense el mensaje de Pablo. Cuando le presentó el Evangelio, dice, con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz al Señor. Claramente, te lo dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero ahora, la pregunta, ¿quién os los ha hechizado? ¿Quién os fascinó?
alguna influencia perjudicial. Alguna influencia, algunas cosas que te distrae. Y yo no sé qué es lo que te distrae actualmente. Y ya deja de mirar a aquel que te amó tanto. Ya te olvidaste de aquel mensaje que oíste en el principio, el mensaje del amor de Dios, de su muerte en la cruz por tus pecados. Y has experimentado el gozo de la salvación, pero ahora mismo hay una influencia perjudicial, algo que te fascina, algo que te está hechizando. Algo que está llamando tu atención y has dejado de mirar el blanco. Esto puede ser muchas cosas. Inclusive la apariencia personal, a veces el trabajo, lo material, el estudio, puede ser cosas legítimas. Y esto nos lleva de nuevo al primer versículo que hemos leído en Hebreos 12, dice, despojémonos de toda influencia perjudicial, de todo aquello que nos hechiza, que nos hace perder de vista a nuestro Salvador, de todo peso y del pecado que nos asedia, que está al acecho, para enredarnos y nos impide correr la carrera que tenemos por delante. Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué te detienes? ¿Quién nos estorbó para no correr? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién, como dice, los ha hechizado para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. Esto me llama la atención cuando el apóstol Juan, estuve leyendo en estos días, Juan dice en su tercera carta, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No puede haber otra mejor noticia, saber de los hermanos, que fulano, sultano, una familia entera muchas veces, que están andando en la verdad, en el camino no correcto. Pero qué tristeza y qué frustración uno recibe cuando uno pregunta, y fulano, y fulana, y tal familia, y recibí la noticia, esta mala noticia, no, ellos se apartaron del camino del Señor. Da tristeza, ¿verdad? Se apartaron. Pablo dice que estaba muy preocupado justamente por una congregación ahí en Tesalónica. Y él dijo estas palabras cuando envió a Timoteo. Y dijo Pablo estas palabras de esta congregación. Pero cuando, 1 Tesalonicenses 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe,
porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y es lo que Juan también experimentó. No tengo mayor gozo al saber que mis hijos andan en la verdad. Qué lindo es, ¿verdad? No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Que fulano, sultano, tal familia perseveran, permanecen firmes. Pero esa mala noticia de que fueron trastornados, se detuvieron, hay estorbo, y fueron fascinados por cositas. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Eso debería ser el lema de todo verdadero creyente. No voy a permitir nada que me trastorne, que me estorbe, para ser fiel al Señor y que el Señor cumpla su perfecta voluntad, porque al final de la carrera está la recompensa. Esto nos lleva ya a la cuarta pregunta. En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 16, Pablo le dice precisamente a los de Galacia, ¿dónde pues? Gálatas 4, versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Ustedes se acuerdan cuando se convirtieron recientemente? En estos días hablé con una hermana, anoche hablé con una hermana y me contó, su marido se convirtió. Y me dijo que este hombre, aparte de ya estar liberado de muchas cosas, ahora él se levanta a la 1 y a las 2 de la mañana para orar. Qué lindo es, ¿verdad? Qué satisfacción, qué gozo. Cómo amábamos la Biblia. Cómo queríamos leer la palabra de Dios. Queríamos orar. Queríamos estar en las reuniones. Nuestro gozo era cantar, alabar al Señor. Y nuestro corazón estaba rebosando de gozo en las reuniones. Y Pablo le dice a estos creyentes, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está esa alegría? ¿Dónde está ese primer amor? Actualmente tu corazón está triste. Está triste. ¿Dónde está? Y la quinta pregunta, y la última pregunta, en el capítulo 3, versículo 3. Dice Pablo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? Tan necios somos muchas veces. Hemos comenzado nuestra vida espiritual lleno del Espíritu Santo. Habiendo comenzado por el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa, pero ahora vamos a acabar por la carne, caer en pecado, dejar al Señor, abandonar el camino correcto. ¿Vamos a acabar por la carne? La última pregunta. Entonces, quiero resumir. Quiero volver a recordar. ¿Por qué te detienes? ¿Quién o qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que te fascina o te está fascinando, o que te fascinó para no obedecer al Señor? ¿Dónde está esa alegría, ese gozo de la salvación, esa satisfacción cuando llegaste a conocer al Señor? Y has comenzado, como dice aquí, has comenzado por el Espíritu
y vas a acabar con la carne. Y por último quiero decirte lo que el Señor dijo a una congregación. Tal vez estés muy activo, pero no estás corriendo correctamente la carrera cristiana. ¿Qué le dijo el Señor a una congregación tan activa, tan celoso de las buenas obras, tan celoso de la sana doctrina? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se puede ser, hermanos, motivo, comienzo de una caída, de una decadencia en tu vida espiritual. Has dejado de amar al Señor. El Señor nos dice a todos entonces, recuerda por tanto, de dónde has caído, dónde has dejado al Señor, en qué momento, y arrepiéntete. Ahí donde dejaste al Señor, vuelve a ese lugar, vuelve a ese lugar, confiesa y sé sincero con el Señor. Y dígale al Señor, Señor, examina mi corazón. Tú me conoces mi realidad. Quiero experimentar de nuevo el gozo, volver al primer amor. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Lléname de tu espíritu para volver a correr, como en el principio, la carrera cristiana. Cuando me convertí recién, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo fervor, como dice la Escritura, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Que el Señor, hermanos, nos ayude a que estas sencillas palabras, humildes palabras, que el Señor puso sobre mi corazón, te sea de gran bendición. Examina tu vida, hermano, y no te acontezca lo que Pablo temía, ser eliminado de esta carrera, sino termines tu carrera con gozo y el ministerio que recibiste del Señor. Dios bendiga su palabra.